En este video verás cómo hice el póster de la película de Minecraft, verás el proceso entero, desde cómo estructuré todos los modelos en el Cinema 4D hasta los retoques finales en el Photoshop. Además, durante el Speed Art daré mi reseña de la película sin spoilers. ¿Tienes curiosidad por ver el resultado? Quédate hasta el final del video, te aseguro que no te arrepentirás. El primer paso es ubicar todos los modelos en el Cinema 4D. Notarás que todos ya vienen con su pose preestablecida, ya que utilicé como base las animaciones que traían por defecto los modelos y las modifiqué un poco, pero directamente desde el Blockbench, antes de exportarlas al Cinema 4D. De ese modo me ahorro tiempo al no tener que darle controladores a cada uno de los modelos. Para la creación de este póster tomaré como referencia la portada de la actualización de Minecraft Village and Pillage, que si no me equivoco es la 1.14. Creo que esta estructura le queda perfecta a este póster y a la temática que quiero manejar. Y bueno, aquí es cuestión de ir ubicando cada uno de los personajes de manera que encajen a la perfección. A modo de consejo, me gusta trabajar de esta manera. Notarás que tengo la pantalla principal donde estoy moviendo y haciendo constantes cambios, mientras que abajo a la derecha tengo una pantalla con una vista fija. Ahí lo que hago es tener anclada la cámara con la que posteriormente voy a renderizar, pero ahí siempre puedo estar monitoreando cómo se va a ver el resultado final. Es decir, así, con esa perspectiva, con esa cámara, voy a renderizar al final. El proceso del Photoshop es muy sencillo y ya lo conocen, es básicamente intensificar las luces y las sombras. Esto lo he explicado un montón de veces y de hecho hay tutoriales en mi canal donde explico cómo hacerlo, así que creo que no debo perder mucho tiempo en esto. Ya se saben la técnica, ya saben lo que hago, es simplemente cuestión de hacerlo con muchos personajes. Hablando ya de la película, personalmente me gustó. A ver, debo decir que no suelo ser muy exigente con las películas, no soy crítico de cine. Solo voy al cine a pasarla bien y entretenerme, no a juzgar cada película en base a su historia, guión, etc. Teniendo eso en cuenta, debo decir que disfruté la película, en líneas generales me pareció divertida, no sentí el humor infantil y cada escena de humor la verdad que me hizo reír. Pero para no dar una opinión tan vacía, si tengo que dar alguna crítica, creo que la historia se me hizo un poco floja, en especial dentro del mundo de Minecraft. Si bien Minecraft no tiene una historia definida, creo que es un juego donde tú escribes tu propia historia. Siento que se desperdició un poco el potencial que tiene este juego. Aquí sí puede haber un poco de spoiler. Sentí que toda la película transcurrió en una pequeña isla. Minecraft es un juego con un potencial de exploración infinito. Eso se pudo explotar un poco más. Sobre todo la escena en la que los personajes están volando con las elitras. Creo que
se prestaba para mostrar diferentes referencias al juego, como por ejemplo los templos del desierto, la jungla, otras aldeas, inclusive otros biomas, y por qué no incluso hasta el templo marino. Creo que era una oportunidad perfecta para mostrar breves referencias hacia el mundo de Minecraft y así que no se sintiera tan vacío. Pero entiendo que esto se debe al bajo presupuesto que tuvo la película. De verdad me gustaría una segunda parte con un poco más de presupuesto donde sí se explote al máximo el potencial del videojuego y veamos todo eso que nos faltó por ver en esta primera entrega. Sí, recomiendo que vayan a verla, es entretenida y vas a pasar un rato agradable. Si bien no vas a ir a ver una obra de arte, tampoco creo que sea la peor película del 2025 como algunos críticos la estaban llamando. Mi nota final para esta película es un sólido 8 de 10, me divertí, la pasé bien, pero puede ser mucho mejor de lo que fue. Si tú también viste la película, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Ya hablando un poco más del diseño, les voy a dejar este pequeño fragmento en tiempo real para que vean un poco de manera más pura el proceso. Así pueden entender un poco cómo se ve realmente, ya que al verlo acelerado dirás, Dios mío, qué rápido, qué facilidad, ¿no? Pero bueno, ahí vas a ver un poco cómo se ve realmente el detrás de cámaras o cómo se ve realmente el proceso. En lo personal creo que es un diseño bastante dinámico que transmite perfectamente lo que yo buscaba dar a entender con este diseño, que es la acción entre el choque de estos dos grupos, los buenos contra los malos, se están enfrentando en el mundo de Minecraft. Eso me encanta, me encantó. Personalmente me gustó mucho cómo quedó el diseño y bueno, el resultado final créeme que te va a sorprender. Y bien, este es el resultado final. Déjame saber qué te parece y qué opinión tienes al respecto del diseño y al respecto de la película. Conmigo será todo por hoy, pero nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar, compartir el video. Y eso es todo, amigo. Cuídate mucho y adiós.